la página 94 ya hemos visto a Lazarito, ya conocimos a Lazarillo de Tormes, ha sufrido. Sabemos que es un pícaro, significa que es alguien que hace travesuras, pero no las hace por maldad, sino las hace por necesidad, ¿ok? Por necesidad. Entonces, ya establecimos ahí al principio de esa página que el ciego se burla de él cuando lo castiga, ¿no? Y todavía le dice a la gente, ¿ustedes creen que él es muy inocente? ¿Sí? Entonces, siento que me ha hecho y les cuenta a las personas lo que ha hecho. Y contesta la pregunta del marco que tiene. Dice, ¿qué quiere decir Lázaro con esa frase? ¿Qué quiere decir Lázaro con la frase del ciego cuando dice, miren, ¿quién pensara que un muchacho tan pequeño tal ruindad? Entonces, estamos en la página 94, ¿no? Ay, estoy en la 96 yo, perdón, chicos, me equivoqué. O entonces no hemos hecho eso, ¿verdad? Ah, perfecto. Nos quedamos en la 94 al principio. No hemos leído nada. Lo de la moneda. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces, otra cosa que hacía Lazarillo para burlarse del ciego es que cuando le daban dinero por las oraciones que hacía el ciego, él tomaba el dinero y se lo guardaba y de la boca sacaba la mitad y se lo daba al ciego. Y el ciego aquí le dice, ¿qué diablos es esto que desde que conmigo estás no me dan sino medias blancas y antes una blanca o un maravedí? Muchas veces me pagaban. En ti debe de estar esta desdicha. Entonces, si le daban 50 centavos, él agarraba la moneda de 50 y le daba al ciego una de 25 centavos, una cora. Y él decía, ¿qué diablos está pasando? Y fíjense cómo está describiendo, está usando, el ciego está usando mucho la palabra diablo, ¿ok? Conectando las actitudes de Lazarillo de Tormes con el diablo, como si fueran pecado, como que si fueran un crimen, ¿no? Muy bien. También él abreviaba el rezar y a la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandado que yéndose él, que la mandaba a rezar, le tirase por el capuz y yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo, mandan rezar tal y tal oración como suelen decir. Entonces aquí vemos que Lázaro está diciendo que el ciego se admira de hacer, de que le hagan trampas, pero él también es un tramposo. El ciego dice que le tenía dicho, voy a empezar a orar y en cuanto se vaya la persona, me avisas. Entonces empezó, Ave María, Madre de Dios. Y la persona dice, ah, ya está orando por mi abuelito o por lo que quisieran que oraran, ¿no? La gente se iba, Lazarillo le jalaba y entonces le decía, ya se fue. Y dice el ciego que le decía, pobre gente ilusa, cree que yo voy a andar orando y terminando la oración, ¿no? Básicamente, el ciego se burla de las personas. Entonces, pero se admira de que Lazarillo le acampa también, ¿no? Usaba poner junto a sí un jarrillo de vino cuando comíamos y yo de muy presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas mirándome poco en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asesino. No había piedra imán que atrayese tanto como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del carro, chupando el vino, lo dejaba buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y de ahí en adelante cambió de propósito y colocaba su carro entre las piernas, tapándolo con la mano y así bebía seguro. Muy bien. Entonces, otra cosa que hacía Lazarillo, chicos, era que a él lo mandaban a comprar el vino para el ciego, ¿no? Y entonces lo que hacía el ciego, traía su vino, un jarrito, decían, mira esos jarritos del vino, no se vendía en botellas. Y también en España es una práctica común que se tome vino. El vino que toman en España no es un poco diferente al de nosotros. Aquí nos gusta el vino añejo, o sea, que esté en barrica por muchos años y bla, bla, bla. En Europa, el vino se toma, el vino de mesa que le llaman es un tempranillo. Es un vino que ha estado poco tiempo en barrica. Entonces, es más como un jugo de uva, pero un poquito más fuerte. Todavía te puedes emborrachar y todo. Pero el vino en Europa es mucho más barato que el agua. Si ustedes van a Europa, el vino les va a salir, no sé, una botella en $1.
y el agua te sale en 2, ¿no? Entonces es muy cara el agua en Europa por la escasez de agua que hay. Lo mandaban a él, llevaba a la persona su carrito, le abrían la barrica y le echaban allí. O sea, no había botellas. Entonces, él llevaba su carrito, ¿no? Y dice Lazarillo que a él le gustaba mucho el vino. ¿Qué es lo que hacía? Se ponía a hacer qué hacer y mientras que se distraía el ciego, iba donde estaba el jarrito y le daba besitos al jarro, ¿verdad? Estaba tomando. Y se descuidaba otra vez y... mm, luego el ciego, chico, se da cuenta de que le está faltando vino y le da coraje. Entonces el ciego lo que hace es agarra el carro y ya lo trae aquí con él, siempre. Pero pues se sentaba y se descuidaba y Lazarillo dice, en una de esas agarré una paja del campo. Una paja es como un straw, ¿sí? Pero natural, ¿sí? Lo agarró, entonces él dice, cuando se descuidaba él, yo me acercaba en silencio, ponía mi paja, ay, tomaba su vino. El ciego se enoja porque dice, ¿cómo este chamaco me está haciendo esto? Y desde entonces dice que agarraba su carro, se lo ponía entre las piernas y lo tapaba con su mano. De esa manera ya no le puede robar el vino. ¿Creen que esto va a detener a Lazarillo de querer tomar el vino? Pues muy bien. Entonces, vamos a seguir diciendo, perdón, vamos a continuar la lectura. Yo, como estaba hecho el vino, moría por él y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, decidí en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil y delicadamente con una delicada tortilla de cera taparlo y al tiempo de comer fingiendo tener frío me colocaba entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella. De una vez derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobrete iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. Entonces, como el hombre ya tiene tapado esto, Lazarillo aprovecha cuando lo mandan a traer vino y en el camino le hace un hoyito al tarro. Lo tapa con cera, muy típico porque se usaba la cera en las velas. Entonces le pone un tapón delgadito de cera. Y cuando el ciego lo tiene entre sus piernas, Lazarillo con el pretexto de que está haciendo frío le dice, ¿me dejas sentarme en tus piernas? Y aquí está Lazarillo, ¿verdad? Se pone aquí debajo, el fuego, la leña y todo hace que la cera se derrita. Y cuando se derrita, aquí está el tarro sentado con el anciano, se derrite y Lázaro hace esto. Y le empieza a caer el chorrito de vino hasta que se acaba. Dice Lázaro, era tan bueno que ni una gota se me iba. El ciego, cuando quiere tomar, está vacío, no hay nada. Y entonces lo piensa a maldecir, ¿no? Lo empieza a maldecir, se espantaba, maldecía y daba al diablo el jarro y el vino. De nuevo, ¿con qué está conectando estas actitudes de Lazarillo? Con el diablo, ¿no? Con el diablo. Ahora, espero que ustedes estén identificando una de las figuras retóricas o los recursos literarios que utiliza mucho el autor, es la hipérbole. Exagera todas las cosas. Entonces, espero que ustedes estén identificando esto. Muy bien. Continuamos la lectura. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no te quitáis la mano. Tantas vueltas y tientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si yo no lo hubiera advertido. Muy bien. Todavía Lázaro se burla de él y le dice, ¿me vas a echar la culpa a mí? Pues es el que tiene el tarro. El ciego, que no le cree, empieza a tocar todo el tarro y se da cuenta que hay un hoyito, pero no le dice nada a Lazarillo. ¿Por qué no le dice nada a Lazarillo? Porque, porque va a encontrar otra manera. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien sabe? Vamos a mirar entonces por qué no le dice nada. Luego otro día, teniendo yo resumado mi jarro como solía, ni pensado el daño que me estaba preparado, ni que el mal ciego me deseaba,
Sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrado en los ojos por mejor gustar del sabroso licor. Sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar venganza y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que nada de esto se esperaba, sino todo lo contrario, como otras veces estaba descuidado y gozoso, verdaderamente le pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, le había caído encima. Lazarillo, ya sabemos la razón, ¿por qué no le dijo nada el ciego? Porque se quería ¿qué? Vengar. Y Lazarillo dice que al día siguiente hizo lo mismo, está sentadito, dice que él está mirando hacia el cielo con sus ojos cerraditos, esperando nada más que se derrita la cera para que le caiga en eso. El ciego aprovecha, dice que alza el jarrón con toda su fuerza. ¡Paz! Le pega en la boca a Lázaro con el jarrón. Tan fuerte fue el golpe, que como decimos acá en México, miró pajaritos. O sea, todo el cielo le cayó encima. El pobre quedó mareado de ese golpe. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido. O sea, lo dejó, chicos, sin sentido. O sea, se desmayó por un momento. Y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndola por muchas partes y me quebró los dientes sin los cuales hasta hoy día me quedé. Entonces, vemos ya otro episodio de violencia contra Lazarillo. Esta vez es tan fuerte que no solamente queda inconsciente, es tan fuerte que los pedazos del jarro le quedan incrustados en su carita de 9 años. ¿Sí? Y luego le quiebra los dientes y Lázaro dice que hasta hoy en día, o sea, en aquel tiempo, chicos, no era como que, ay, vamos al dentista que me pongan frenos, nuevos dientes, carilla, no había nada. En aquel tiempo te dolía la muela, te la sacaban y te quedabas sin dientes, ¿no? Ese niño se acaba de quedar sin dientes por todo el resto de su vida. Ahora, para la pregunta que está al margen, dice, ¿qué cambio estructural se puede observar aquí? Pasó de el narrador escribir en primera persona a tercera. ¿Se fijaron cómo dice allí? Ya habla de él mismo como una tercera persona. Que el pobre Lázaro nada de esto se esperaba, sino que por el contrario, ¿no? Entonces cambia de primera persona a tercera persona el narrador, ¿ok? Ya les contesté la pregunta. Desde aquella hora quise mal al ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había alegrado del cruel castigo. Me lavó con vino las roturas que con pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Y otros chistes que a mi parecer no lo eran. Fíjense entonces aquí, el ciego se burló de él después, y aunque lo curaba, agarró vino, porque en ese tiempo creían que el vino tenía propiedades curativas. Usaban el vino. ¿Te duele la panza? Vino. ¿Te duele el oído? Usaban unas gotitas de vino. Tenías heridas y en lugar de poner alcohol, no usaban alcohol, usaban vino. Creían que el vino tenía eso, ¿no? Porque es agrio, ¿no? Por lo agrio del vino. Entonces, está lavándole las heridas y le dice, mira cómo ves, Lazarillo, lo que te enfermó te sana. ¿Cómo se le llama eso en literatura? ¿Qué figura literaria es? Antítesis, muy bien. Entonces, aquí usan antítesis para burlarse de él. Muy bien. Muy bien, chicos. Continúa diciendo, y perdón, cuando estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego me mataría, quise alejarme de él, mas no lo hice pronto para hacerlo a mi gusto y provecho. Y aunque yo quisiera apaciguar mi corazón y perdonar el jarrazo, no daba lugar el maltrato que el mal ciego de ahí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Lazarillo ya no quiere estar con el ciego, se da cuenta
de que con él va a estar experimentando este tipo de violencia y no se equivoca, ¿no? Dice allí que cuando ya se recuperó de su negra trepa, significa que se recuperó físicamente de esos golpes, ¿sí? Él dijo, me tengo que huir de este hombre porque me va a terminar matando a golpes. Pero lo voy a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. O sea, ¿qué nos está queriendo decir Lazarillo? ¿Se va a ir hasta qué? Se vengue, hasta que se vengue del ciego por lo que le ha hecho. Desde ese momento en adelante, el ciego va a abusar de él físicamente todo el tiempo, con dos cosas, coscorrones y repelones o repelando. ¿Qué son coscorrones? ¿Alguien sabe lo que son los coscorrones? Agarran aquí, ¿sí? Así, ¿ok? Repelando, te jalaban el cabello hasta que te lo arrancaban, ¿sí? Entonces, eran castigos comunes de la época para los niños. Mi mamá me daba coscorrones y mi mamá... I'm gonna call social services, ¿verdad? Pero en aquel tiempo mi mamá, yo me acuerdo que una vez yo le dije a mi madre, yo estaba en 9º grado y le dije, si usted me pega, yo le voy a llamar. Dice mi mamá, no te preocupes, Amador, le hablé a mi papá. Vamos a ir a Tijuana ahorita. Y me subieron al carro, me llevó y me dio. Y me dice, a ver, ¿a quién le vas a llamar ahora? De Tijuana, esto no fue en México, ¿no? Pero pues así eran las costumbres, ¿no? Yo a mis hijos nunca les he pegado. No, no creo en eso. Pero bueno, eran las costumbres, eran los acostumbrados castigos para los niños. Y si alguna vez le decía a alguien por qué me trataba tan mal, luego contestaba el cuento del carro y decía, ¿pensaréis este mi mundo es algún inocente? Pues oíd, si el demonio imaginara otra hazaña parecida. La gente se santiguaba cuando lo oían y decían, ¿quién pensaría que un muchacho tan pequeño tal ruindad? Y reían mucho el artificio y le decían, castígalo, castígalo. Y él con aquella nunca otra cosa hacía. O sea, cuando la gente lo cuestionaba de por qué lo maltrataba tanto físicamente, este hombre les decía, ¿tú crees que este niño es inocente? No, es un diablo, ¿no? De nuevo, conecta todo lo que hace con el demonio, ¿verdad? El diablo. Y entonces la gente decía, chicos, para contestar la pregunta del margen, ¿qué quiere decir Lázaro con esta frase? Mira, ¿quién pensaría que un muchacho tan chiquito puede ser tan malo? ¿Qué es lo que quiere decir con esa frase? Que las apariencias engañan, sí, que se espera que los niños sean inocentes y buenos, ¿verdad? Eso. La gente se reía de lo que les contaba el ciego y todavía le decían, pégale, pégale, castigo, castigo, queremos ver cómo le pegas, ¿no? Fíjense. Y él lo hacía, el ciego lo hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y andere por hacerle mal y daño, si había piedras por ellas y lodo por lo más alto, que aunque yo no iba por lo más seco, me holgaba quebrarme un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento, me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no hacerlo con malicia, sino por hallar mejor camino, no me servía de nada ni me creía. Tal era el buen sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Ahora, así como el ciego le llama demonio a Lázaro, a Lazarillo, ahora él le pone un epíteto, le pone un título al ciego. ¿Cómo le llama? Traidor. Le llama traidor, ¿verdad? ¿Qué hacía Lazarillo para vengarse? Lo llevaba por los peores caminos. Si había lodo, pasaba por el medio del lodo para que se ensuciara el ciego. Si había piedras para que se tropezaba, lo hacía también. Y el ciego le decía, ¿por qué me traes por los peores caminos? No, es lo único que hay. Por aquí es el mejor camino. Y el ciego agarraba su vara que traía para recargarse y le pegaba en la cabeza, tanto que dice que siempre traía heridas abiertas en su cabeza, ¿no? A eso le llama colodrillo. Muy bien, y los tolondrones. ¿Han escuchado el dicho ese? Tolondrones para los preguntones.
Coscorrones para los niños que preguntan y preguntan, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y para que vuestra merced vea a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de los muchos que con él me sucedieron, el cual me parece demostró su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo de venir a tierra de Toledo, porque decía que la gente era más rica, aunque no muy limosnera. Confiaba en ese refrán, más da el duro que el desnudo. Y venimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, nos deteníamos. Donde no, al tercer día hacíamos San Juan. Acaeció que llegando a un lugar que llaman Almorox, cuando cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los estos maltratados, y también porque la uva de aquel tiempo está muy madura, se desgranaba el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto o algo parecido. Decidió hacer un banquete, mas no por poderlo llevar, que por contentarme, ya que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Nos sentamos en un valladar y dijo: ahora quiero yo usar contigo una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que tengas tanta parte como yo. Lo partiremos de la siguiente manera. Tú picarás una vez y yo otra, con tal de que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos y de esta manera no habrá engaño. Muy bien. Se van de donde estaban ellos y van a irse a Toledo. Y de camino a Toledo, chicos, obviamente están pidiendo limosna. Si les va bien, se quedan unos días. Si no, se van, ¿verdad? Pero de camino, en un lugar que se llama Almorox, están la vendimia, lo que es la cosecha de la uva. Y un hombre lo mira y dice: ay, pobrecito ciego. Y le regala un racimo, pero la uva está tan madura que el ciego no la puede guardar en su costal. Si la guarda, se le va a hacer jugo. Y entonces le dice: a ver, hoy me siento muy dadivoso y contento. Vamos a hacer algo. Y dice el lazarillo: pues sí, me quería contentar porque ese día me había dado un montón de rodillazos y de golpes, ¿no? Y dice: voy a tomar esa liberalidad. Voy a hacer que seamos justos. Los dos nos vamos a aventar un banquete. Vamos a hacer esto. Yo voy a tomar una uva y tú vas a tomar una uva. Y vamos a tomar turnos hasta que nos las acabemos todas. ¿Ustedes creen que el lazarillo se va a comer de una uva? Vamos a mirar qué pasa. Esto sí, el concierto comenzamos, mas luego el segundo lance, el traidor cambió de parecer y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él cambiaba de postura, no me contenté con ir a la par de él, sino al contrario le pasaba adelante, 2 a 2 y 3 a 3, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo en un poco de en el escobajo de la mano y meneando la cabeza dijo: Lázaro, me has engañado. Juraré a Dios que has comido tú las uvas de 3 a 3. Entonces, la primera vez agarra una uva el ciego, Lázaro agarra una uva, luego el ciego agarra 2 uvas. Y Lázaro de nuevo llama: este traidor no está siguiendo las reglas. Pero Lázaro no le dice nada al ciego. Dice él: pues está comiendo de 2, pues yo agarro 2. Y luego después, pues yo agarro 3. Y ya después, todo lo que me cabe en la mano. Se acaban las uvas y el ciego le dice: Lázaro, me hiciste trampa. Puedo jurar que tú estabas agarrando de 3 uvas. ¿Qué responde Lázaro? No, no comí. ¿Pero por qué sospechas eso? Respondió el sagacísimo ciego, de nuevo la hipérbole, ¿verdad? ¿Sabes en qué veo que las comiste de 3 a 3? En que yo comía de a 2 y tú callabas. ¿Sabes cómo sé que me hiciste trampa? Porque yo empecé a hacer trampa y tú no me confrontaste. Tú no me dijiste nada. Entonces, el ciego es muy inteligente, ¿verdad? A lo cual yo no pude responder nada. Yendo una vez por debajo de unos portales en Escalona, pasamos ante la casa de un zapatero donde había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas dieron en mi amo en la cabeza, el cual alzando la mano tocó en ellas y viendo lo que era me dijo: anda presto, muchacho, salgamos de entre este mal manjar que ahoga sin comerlo. Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas que no eran cosa de comer, le dije: tío, ¿por qué decís eso? Respondiéndome: calla, sobrino, según las mañas que llevas lo sabrás.
como digo la verdad. Y así pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un mesón, a la puerta de la cual había muchos cuernos en la pared, donde ataban los recueros, sus bestias. Y como iba tentado, si era allí el mesón a donde él rezaba cada día, por la mesonera la oración de la emparedada. Muy bien, me voy a detener ahí porque les voy a hablar algo, chicos, ¿ok? Aquí el ciego va a actuar como un profeta. ¿Saben lo que es un profeta? Es como que va a sentir presagios como los que miramos, que representan algo malo del futuro. El primero es las sogas, y yo espero que ustedes hayan subrayado sogas porque ya lo hemos mirado. ¿Qué representa la soga en este cuento? La muerte, ¿sí? Como morían los criminales. Ahora, el ciego va pasando por un pueblito y se pega con unas sogas. El ciego toca la soga y mira lo que es y le dice, sácame de aquí, Lazarito, que esto es un mal agüero, es mala suerte. Y le dice, ¿cómo que es mala suerte? No entiendo. Y le dice el ciego, cállate, porque tú en un futuro vas a tener problemas con las sogas. ¿Qué le está diciendo? Que en un futuro probablemente él puede morir como criminal. Y vemos que la carta que fue escrita es para la Santa Inquisición. O sea, él puede estar, ¿verdad?, en una situación así. ¿Ok? Muy bien. Luego pasan por otra cosa y esa es la segunda premonición o prefiguración, como le llamamos nosotros en literatura. Va pasando por otro lugar y ambos se pega con unos cuernos. En ese tiempo era muy común que vendieran las cabezas de los animales con sus cuernos, las usaban para decorar los castillos y las casas y así, ¿no? Se pega el ciego con unos cuernos, ¿sí? Y entonces miren lo que va a decir. Agarró un cuerno y con gran suspiro dijo, mala cosa, peor la tienes la hechura, de cuántos seres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena y de cuántos pocos tenerte ni aún oír tu nombre por ninguna vía. Como yo le oí lo que decía, dije, tío, ¿qué es eso que decís? Calla, sobrino, que algún día te dará en la mano que tengo alguna mala comida y cena. No la comeré yo, dije, no me la dará. Yo te digo la verdad, si no, ya lo verás si vives. La segunda premonición que le dice a Lázaro es, estos cuernos significan que a ti en un futuro te van a poner el cuerno. ¿Y qué significa eso en la cultura hispana? Que te pongan el cuerno. Te van a engañar, te van a ser infiel, ¿sí? Y todavía le dice, créemelo, cuando estés grande, si llegas adulto, te vas a acordar de mí. Segunda premonición, segunda prefiguración. Va a haber tres, chicos. Y al final de la historia vamos a mirar cómo se cumplen esas tres, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Y así pasamos hasta la puerta del mesón, donde ojalá nunca ya llegáramos según lo que me sucedió en él. El ciego rezaba en especial por mujeres, mesoneras, bodegoneras y turroneras, vendedoras y otras tales. En cambio, casi nunca le vi decir oración por algún hombre. Yo me reía entre mí, aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Nos vuelve a recalcar que las víctimas del ciego son mujeres y nos da una enumeración de mujeres, ¿sí? ¿Son mujeres de clase alta o clase baja todas? Clase baja, ¿verdad? Son todas trabajadoras. Muy bien. Mas por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas así graciosas como de notar que con este primer amo me acaecieron. Y quiero relatar el último y con él acabar. Estábamos en Escalona, Villa del Duque de ella, en un mesón, y me dio un pedazo de longaniza para que la asara. Ya que la longaniza había pringado, me había comido las pringaduras, sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por vino a la taberna. Me puso el demonio la ocasión delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hacia ladrón, y fue que había junto al fuego un pequeño nabo larguillo y ruidoso, y tal que por no servir para la olla debió de ser echado allí.
Y como en aquel momento no había nadie allí, sino él y yo solos, y yo con un apetito goloso que me había puesto dentro del cuerpo el sabroso olor de la longaniza, solamente sabía que había de gozar, no mirando lo que me podría suceder, apartando todo temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador. Él, el cual, perdón, mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de asar cocido por sus escasos méritos había escapado. Nos cuenta la última cosa o la última maldad que le hizo al ciego. Le dice, Lázaro saca una longaniza como un tipo chorizo, lo saca de la bolsa y le dice, Lázaro, cocínalo. Lázaro lo está cocinando, empiezan a salir los olores y ya me imagino que Lázaro le empiezan a gruñir las tripas, ¿no? Y Lázaro, ¡ay, qué rico! Y lo que se va desprendiendo de la longaniza, Lazarito se lo está comiendo, esas pequeñas cositas, ¿verdad? Mm. Y luego le dice el ciego, Lázaro, vas a ir por vino. Y Lázaro deja de cocinar. Y mientras que está sacando el dinero para darle para el vino, Lazarillo mira, ¿verdad? Allí, la longaniza. Y luego mira que al lado de la olla hay un nabo, es como un rábano pero largo. Mira la longaniza, mira el ciego, mira el rábano. Y dice, ay, sé que me va a ir muy mal, pero no le hace. Agarra la longaniza y se la guarda, pone el nabo en la olla y cuando el ciego le da el dinero, el ciego empieza a cocinar el nabo, ¿no? Pensando que es la longaniza. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza. Entonces, de camino a la tienda, cuando voy a ir a comprar el vino, se está comiendo toda la longaniza. Y cuando vine, allí al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, al cual no había cocido por no haberlo tomado con la mano. Al tomar las rebanadas y morder en ellas, pensando también comer parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Se alteró y dijo, muy bien, chicos. ¿Todos están a la 99? Porque sé que se saltan. Cámbienla nada más, está después, cámbienla y pónganla antes. La 99, ¿ya? ¿Todos? ¿Sí? Está una hoja después. Sí, hubo un cambio cuando sacaron las copias, no pasa nada. ¿Todos están en la 99? Ajá. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Muy bien. Lo bueno que ustedes tienen carpeta, los que tienen libro, mis estudiantes tuvieron que arrancarla y ya les va a quedar suelta, ¿verdad? Muy bien. Aquí, chicos, el ciego llega él con el vino y mira que el ciego está partiendo el nabo como si fuera su longaniza. Se lo mete a la boca y se da cuenta que no es la longaniza que había estado oliendo. Y se enojó el ciego. ¿Qué es esto, Lázaro? Ay, lacerado de mí. O sea, dijo ya, sí, ya me cacharon. Está diciendo Lazarillo. ¿Me quieres echar la culpa de algo? Yo vengo de traer el vino. Capaz que alguien se metió y se burló con esto. O sea, le está diciendo Lazarillo, yo no lo hice, yo me fui por el vino. Capaz que alguien entró y te robó esa longaniza. Y le dice el ciego, no, no, que yo no he dejado el asador de la mano. No es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueque y cambio, pero no me sirvió de nada, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Se levantó, me asió por la cabeza y se acercó a olerme. Y como debió sentir el aliento como un buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad y con la gran agonía que llevaba, haciéndome con las manos me abría más y más la boca y descuidadamente metía la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y aquella sazón con el enojo se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la garganta. Y con esto, y con el gran miedo que tenía y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago y lo más principal, con los tientos de la complicadísima nariz, medio casi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño. De manera
que antes de que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio perdón con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. El ciego le dice, no, 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 y lo jala hacia él. Y el ciego empieza a olerlo en la boca. No satisfecho con eso, agarra sus manos, le abre la boquita a el pobre Lázaro y dice que tenía una nariz muy puntiaguda y larga. Le mete la nariz en la boca, es así, metiendo la nariz en la boca. Y dice Lázaro que como era muy larga esa nariz, le empezó a dar aquí en la garganta. Tanto la empezó a mover para oler el que entonces Lázaro empezó y saca la longaniza que se había comido. No. ¿Qué creen que va a pasar ahora que el ciego se dio cuenta que él se había robado la longaniza? Vamos a mirar. Oh, gran Dios, quien estuviera aquella hora sepultado porque muerto ya lo estaba. Fue tal el coraje del perverso ciego que si al ruido no acudieran, pienso no me hubiera dejado con vida. Me sacaron de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rasguñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Ok, este hombre le da tanto coraje que empieza a golpear al pobre Lázaro, le arranca todo el cabello que tenía, lo rasguña toda la cara, el cuello, y lo está golpeando tanto que tienen que venir por el escándalo y se lo quitan de las manos. Este hombre lo quiere matar. Y dice Lazarillo, si hubiéramos estado solos, me hubiera terminado matando. ¿Ok? Entonces, ese es el episodio más fuerte de violencia que va a experimentar Lazarillo con el ciego. ¿Ok? Muy bien. Contaba el mal ciego a todos cuanto ahí se acercaban mis desastres y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como la del racimo, y ahora y de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente que por la calle pasaba, entraba a ver la fiesta, mas con tanta gracia y donaire recontaba el ciego mis hazañas, que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que no le hacía justicia si no se las reía. O sea, la gente se acercó y dicen, ¿qué está pasando? Y el ciego les cuenta. Y en lugar de la gente de reaccionar para defender a este niño, se empiezan a reír de todas las travesuras que este niño ha hecho. Tanto que la gente se empieza a juntar allá afuera de su casita donde están ellos hospedados. Y toda la gente está riéndose y dice Lazarillo, las contaba también que hasta yo mismo terminé riéndome de lo que me hacía. ¿No? Muy bien. Y mientras esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y debilidad que tuve, por lo que me maldecía no haberle dejado sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello que la mitad del camino estaba andado. Con solo apretar los dientes se me quedaban en casa y con ser de aquel malvado por ventura lo retuviera mejor mi estómago que la longaniza y no pareciendo ellas pudiera negar la demanda. Ojalá lo hubiera hecho. Lazarillo aquí dice que al estar oyendo al ciego contarle a la gente todo eso, pensó, hijo, ay, ¿por qué no aproveché la oportunidad de vengarme de él? Le hubiera mordido la nariz y me lo hubiera tragado, ¿no? Es un niño inocente. Y está diciendo, ¿por qué no lo hice? Ojalá lo hubiera hecho, ¿no? Muy bien. Nos hicieron amigos la mesonera y los que allí estaban, y con el vino que para beber le habían traído, me lavaron la cara y la garganta. Sobre el asunto comentaba el mal ciego, gracias y chistes diciendo, es verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios a cabo de un año que yo bebo en dos. Por lo menos, Lázaro, debes más al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino 1000 veces te ha dado la vida. Luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arañado la cara y luego sanaba con vino. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, serás tú. Mientras que lo están sanando de nuevo, el ciego se burla de él todavía y le dice, ay no, gasto más en vino para curarte que el que yo me tomo en 2 años, ¿no? Y aquí hace su tercera premonición o su tercera profecía o prefiguración, como lo quieran llamar, foreshadowing en inglés. Le dice,
Si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, serás tú. Subrayen eso. Y vamos a mirar cómo al final del libro, al final de la novela, el vino sí va a ser muy importante y lo único bueno que le profetizó el ciego para Lázaro, ¿ok? Preguntas hasta ahorita. Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso y muchas veces me acuerdo ahora de aquel hombre que sin duda debía tener espíritu de profeta. Y me lamento los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo al salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas que el ciego me hacía, determiné de todo en todo dejarle, y como lo traía pensado y estaba decidido con este postrer juego que me hizo, afirmé lo más. Y fue de esta manera. Lazarillo aquí, después de esa gran golpiza, dice, no más, ya me voy a ir, voy a dejar a este ciego. Y nos va a contar la manera en la que lo hizo, ¿ok? Muy bien. Otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho antes. Y como seguía lloviendo, andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojábamos. Mas como la noche se venía y el llover no cesaba, me dijo el ciego, Lázaro, esta agua está muy porfiada, y cuanto más anochece, más arrecia. Vámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo, y con la mucha agua iba grande. Yo le dije, tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde atravesemos más aina sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie enjuto. Muy bien. Lázaro nos cuenta que al día siguiente, esa noche llovió mucho y al día siguiente siguió lloviendo todo el día. Ya es la tarde y el ciego le dice, Lázaro, no va a dejar de llover y aquí pues la gente no nos está dando limosna. Vámonos al hotel, ¿no? Al hostal. Y Lázaro le dice, ¿sabes qué? La calle está tapada, hay un gran arroyo de agua para cruzar. Pero si quieres, busco un lugar donde haya menos agua para que podamos brincar e irnos al hostal. Y luego, ¿verdad? ¿Se fijaron que le dijo tío? Es una expresión que los españoles usan para los adultos. Cualquier adulto es, hey tío, ¿verdad? Muy bien. Dice aquí, le pareció buen consejo y me dijo, discreto eres, por eso te quiero bien. Le dice el ciego, ay, qué inteligente mi niño, por eso te quiero, ¿verdad? Lleva, llévame a ese lugar donde el arroyo se estrecha, que ahora es invierno y sabe mal el agua y más los pies mojados. Dice, llévame a ese lugar donde no hay tanta agua, porque no me quiero mojar los pies y luego nos enfermamos, ¿no? Muy bien. Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y lo llevé derecho a un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas y le dije, tío, ese es el paso más alto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba y con la prisa que llevábamos de salir del agua de encima nos caía y lo más principal porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, quizás por darme del venganza, confió en mí, dijo, ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto y me pongo detrás del poste con quien espera tope de toro y le dije, ¡Sus! ¡Salte con todas sus fuerzas! A fin de que llegue de este lado del agua. Entonces, ¿qué hace Lazarillo? Lazarillo dice, esta es mi hora de vengarme. Ya, bye. Ni un día más, ni un golpe más. Busca y encuentra un lugar donde hay un muro. ¿Ok? ¿Qué hace Lazarillo? Lo deja así, lo pone derechito y le dice, aquí es donde vas a brincar, ¿no? Lazarillo, ¿qué hace? Lazarillo brinca, pero él no brinca derecho, él brinca por un lado y se pone detrás del muro y le dice, ahora sí es tu turno, brinca aquí derechito, ¿no? ¿Qué creen que va a hacer el ciego? ¿Le va a creer? Apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza remete tomando un paso hacia atrás de la corrida para hacer mayor salto y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera una gran calabazada y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. El ciego
vuelo y salta, y cuando salta, ¡paz! Pega en la pared. Fue tan fuerte el golpe que se dio con el muro que dice que se cayó para atrás como muerto y tenía un hoyo en su cabeza. Entonces se lastimó muy, muy fuerte. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí, no, ¿viste la longaniza y no el poste? ¡Jolé, jolé! Le dije yo. Y lo dejé en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese llegué a Torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo, ni me preocupé en averiguar. Se burla, por primera vez se burla en su cara, ¿no? Ah, muy inteligente, ¿no? Me oliste la longaniza, pero no miraste que había ahí un poste. Ándale, ándale, le dice, ¿verdad? Se burla de él y dice que sale por la puerta. Acuérdense que los pueblos tenían dos puertas, una de entrada y otra de salida. Se va a la puerta de salida y corre, corre, corre el Lazarillo hasta llegar a otro pueblo. Ni se preocupó por voltear a ver si el ciego había quedado vivo o muerto. Y allí termina el primer tratado. Preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, ¿cómo describirían la relación entre Lázaro y el ciego? ¿Cómo la describirían? ¿Cómo? Tóxica, abusiva, ¿qué más? ¿Mande? Disfuncional, violenta, hay muchas maneras de describirla, ¿no? Y tienen que darme ejemplos. Entonces, por favor, usen, si van a decir tóxica, ¿cómo se ve esa relación tóxica? Uno se hace travesura, el otro también le paga con travesura, y así, 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 ¿no? Si van a decir violenta, pónganme algunos ejemplos de violencia que miramos en este primer tratado. Les voy a dar unos segundos y después vamos a continuar con el tratado 2. ¿Qué? Sí, un jarro de vino. Muy bien, chicos. ¡Listo! Recuerden que ustedes son responsables de responder las preguntas del margen. Si tienen preguntas, vengan a mis horas de oficina. Ya mañana es viernes, tengo horas de oficina mañana. Antes de entregar las preguntas del primer tratado y las notas se entregan mañana. Solo el tratado 1, ¿ok? Muy bien. Continúo entonces en el tratado 2. Ahora, para terminar y concluir y que pongan ahí en sus notitas, el tratado primero, ¿qué parte de la sociedad criticó el autor a través de Lazarillo? ¿Los niños? No. ¿A qué parte de la sociedad pertenece el ciego? ¿A la clase qué? No tiene nada que ver con ancianos o jóvenes, chicos. La clase baja. Está criticando la clase baja. Acuérdense que Lazarillo de Tormes es una crítica social y religiosa, ¿ok? Ya criticó a la clase baja y cada tratado va a criticar otra esfera de la sociedad. El tratado 2, fíjense cómo se llama, como Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. ¿Alguien sabe qué es un clérigo? Clergy, un sacerdote. El tratado 2, ¿a quién va a criticar entonces?
a la iglesia. Entonces, tengan eso en cuenta porque a la hora de analizar vamos a mirarlo así. Comenzamos. Otro día, no pareciéndome estar ahí seguro, me fui a un lugar que se llama Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que al verme pedir limosna me preguntó si sabía ayudar a la misa. Yo le dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego comparado con este un Alejandro Magno, a pesar de ser la misma avaricia, perdón, sí, de la misma avaricia como he contado, no digo más, sino que toda la lacería del mundo y toda la tacañería estaba encerrada en este. El pobre de Lazarillo se va de Torrijos, donde durmió, a otro pueblo que se llama Maqueda. Y en Maqueda, él está pidiendo limón y pasa un sacerdote y lo mira y le dice, niño, ¿qué haces aquí? Y le dice, no, pues estoy pidiendo limón. Le dice, ¿sabes cómo ayudar en la iglesia? Y él le dice, sí, pues mi otro amo me enseñó oraciones, me enseñó todo eso. Ah, ok, entonces vente conmigo. Pero dice Lázaro aquí, ya Lázaro nos explica que no fue para mejor. Fíjense lo que dice. Escapé del trueno y di en el relámpago. De nuevo, usas estas metáforas, ¿sí? O sea, que el trueno es mejor que el relámpago, ¿no? En español de Latinoamérica diríamos, salí de Guatemala para entrar a Guate, peor, ¿no? O sea, salí de una situación difícil para otra peor. Y luego dice, compara aquí, hace una comparación. El ciego, por más codo que era y más malo, era un Alejandro Magno, le da un epíteto, ¿verdad? O sea, era muy bueno a comparación de ese sacerdote con el que va a trabajar. Entonces le va a ir muy, muy mal con este sacerdote, ¿ok? ¿Entendemos? El clérigo tenía un arcaz viejo cerrado con su llave, la cual traía atada al cuello y con una agujeta de paletoque. Cuando recibía el bodigo de la iglesia por su mano, era al momento guardado allí y tornado a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele haber en otras. Algún tocino colgado al humero, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que a mí me parece que aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas en una cámara en lo alto de la casa cerrada con llave. De esas tenía yo ración, una para cada 4 días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falsopeto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo, toma y devuélvela enseguida y no comas demasiado. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, a pesar de no haber en la dicha cámara, como dije, maldita otra cosa que cebollas colgadas de un clavo, de las cuales él tenía también la cuenta, que si por malos que mis pecados me demandare a más de mi tasa, me costara caro, en fin, yo me fincaba de hambre. Entonces, aquí nos relata que en la casa del sacerdote, chicos, no hay absolutamente nada de comida, nada, como en otras casas que hay jamón, que hay pan. No, 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 en esta no había absolutamente nada de comida. Y cuando le entregaban al sacerdote la ración de comida que en ese tiempo les daba la iglesia, él las guardaba directamente en un arcaz. Esto es un arcaz, ¿ok? Es como una caja, como un baúl, ¿ok? Lo único a lo que tenía Lazarillo acceso era a cebollas. En la cocina había colgado, no sé, mira esas trenzas que tienen ajos, pues ahí estaban colgadas las cebollas. El pobre Lazarillo se podía comer una cebolla cada 4 días. Era lo que el sacerdote le daba de comer. Se pueden imaginar cómo este niño va a sufrir hambre. Por eso dicen, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Y todavía el sacerdote, cuando le decía, me toca mi cebolla. Si había gente, la doble moral de la iglesia y la hipocresía. Se quitaba la llave y decía, bueno, mijo, pero no te vayas a llenar demasiado. Y dice todavía burlándose, ¿verdad? Lazarillo, como que si con ahí hubiera todos los tesoros de Valencia, o sea, como si estuviera lleno de comida, ¿no? Muy bien. Ahora, no se puede comer ni siquiera un poquito más de cebolla, porque decía que el sacerdote tenía la cuenta de cuántas cebollas había.
no lo podía engañar como engañaba. Así que no se está diciendo. Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su presupuesto para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo el caldo, que de la carne ni probarla, solo un poco de pan y pluguiera Dios que me demandara. Este hombre se preparaba carne. Él se comía la carne, el hombre, y a Azarío solo le daba el caldo y un pedacito de pan para que se mantuviera así. Entonces le está dando muy poca comida. Y esto obviamente va a debilitar a un niño, ¿no? Como él. Dice aquí, los sábados se comen en esta tierra cabeza de carnero. Me envió a por una, dice, que costaba 3 maravedíes. Luego la cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y los sesos y la carne que en las quijadas tenía y me daba todos los huesos roídos y me los ponía en el plato diciendo, toma, come, triunfa que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa. Muy bien. Aquí nos dice que los sábados en aquel lugar se acostumbraba a comer carne. Como el sacerdote no tiene mucho dinero, lo más barato era comprar la cabeza de la res, de la vaca, ¿no? La cocinaba él y le sacaba toda la carnita del cachete, de los ojos, de los sesos, de toda la lengua, todo, todo, todo. Y se la cocinaba. Y los huesos que él roía, o sea, el sacerdote decía esto, y le quitaba todo, le ponía esos huesos en un plato y se los daba a la... Y le decía, come, triunfa, tú estás comiendo mejor que el Papa en Roma. De nuevo la hipocresía de la iglesia se está burlando de este niño. Ahora, los sacerdotes, chicos, los sacerdotes, ¿qué deberían de hacer? ¿Cuál es su trabajo de ellos? Ayudar a los pobres. ¿Ese sacerdote está ayudando a los pobres? Para nada. No está ayudando a los pobres. Al contrario, está haciendo malo con los pobres. Muy bien. Talte de Dios, decía yo para mí. Lazarillo aquí, chicos, en su mente está maldiciendo al querido. ¿Qué querrá decir talte de Dios? No, no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué le quiere decir? Cuando ustedes alguien está haciendo súper malo con ustedes y ustedes en la mente, ¿qué piensan? No quieren decirlo en voz alta, pero lo piensan. ¿Qué piensan? Ay, ahora todos santos, hermosos aquí, por Dios. ¿Qué es lo que piensan cuando alguien los está ofendiendo bien feo y se está burlando y ustedes no pueden contestar, pero qué piensan? Sí, ¿qué pensamos? ¿Shinto? No, aquí lo está maldiciendo en su mente, no le puede decir nada, pero lo está maldiciendo con su mente, ¿no? Al cabo de 3 semanas que estuve con él, sentía tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vi claramente que me iba a la sepultura. Y si Dios y mi saber no me remediaran, no tenía posibilidad de usar las astucias que había aprendido del ciego, por no tener en su casa nada para ejercitarlas. Y aunque algo hubiera, que este no era ciego como el otro, al que Dios me perdone si de alguna calabazada murió. Que todavía, aunque astuto, con faltarle aquel preciado sentido, no me sentía y se me presentaba alguna oportunidad para engañarle, mas este otro ninguna hay que tan aguda vista tuviese como él tenía. O sea, aquí Lazarillo se da cuenta, bueno, el ciego no era tan malo, porque por lo menos tenía comida en su casa, que yo me la tenía que robar, pero había comida. Este, ninguna otra, no tiene nada de comida aquí en esta casa. Y lo segundo es, por lo menos al ciego le podía robar. Este tiene vista y mira muy bien. Con él no le puedo robar absolutamente nada, ¿no? Muy bien. Cuando estábamos en el ofertorio, ninguna blanca en la concha caía que él no viera. Con un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Le bailaban los ojos en el casco como si fueran de azoje. Cuantas blancas ofrecían llevaba la cuenta y acabado el ofrecer al punto me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar. No era señor de hacerle una blanca durante todo el tiempo que con él viví. O mejor dicho, morí. De la tarbena nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de ofrenda le habían metido en su arcaz lo veía de tal forma que le duraba toda la semana. O sea, este hombre es tan codo que cuando están en la ofrenda, Lazarillo se quiere robar moneditas, ¿se acuerdan que como con el ciego que le robaba?
y está ahí recibiendo, así está el niño recibiendo la ofrenda, ¿verdad? Y el sacerdote tiene un ojo aquí en el ofertorio y otro en la gente de gracias, gracias. Y lleva cuenta de todas las monedas que dan. Y al terminar le quita todo. A él nunca lo envía a comprar vino, sino que el sacerdote del vino que le dan para santificar, lo guarda y le dura toda la semana. Entonces vemos la codez, ¿no? Y para ocultar su gran mezquindad me decía, mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy comedidos en su comer y beber, y por esto yo me desmando como otros. Algo que quiero abordar, chicos, es hasta aquí con el sacerdote y con el ciego. Ya Lazarillo ha ¿cómo se dice? Utilizado mucho la palabra, me moría de hambre, me moría. Aquí, por ejemplo, antes dice, mejor viví o decir mejor morí. Está usando esas antítesis. Y la muerte, chicos, va a ser un hilo conductor en esta historia. La vamos a mirar repetida muchísimo la muerte. Entonces, desde este punto en adelante, quiero que ustedes empiecen a identificar cada que vean muerte, porque va a ser importante para la obra, ¿ok? El sacerdote con su doble moral y la hipocresía le dice, no, mi niño, los sacerdotes tenemos que ser muy medidos en lo que comemos y bebemos. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, ¿verdad? Ya miramos que se come toda la carne, que él come muy bien y al pobre Lázaro no le da nada. Miren lo que va a pasar aquí. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezábamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un curandero. Nosotros ya miramos aquí que al ciego le llama traidor. Ahora, ¿cómo le llama al sacerdote? Lobo, ¿sí? Le llama lobo y curandero. ¿Qué significa esto? O mezquino también le llama, ¿verdad? ¿Qué significa esto, chicos? El sacerdote vivía una doble moral, la imagen pública y privada, muy importante en esta parte. ¿Por qué? Porque el sacerdote no come mucho supuestamente con Lázaro, pero cuando lo invitan a una casa, ya ven que invitan a los sacerdotes, o cuando hay un velorio, ¿qué les dan? Pan, les dan cafecito, les dan todo. Pues ahí dice que comía como que si no hubiera mañana y se comía todo, ¿no? Y acerca de los mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces. Y esto era porque gracias a ellos comíamos y me hartaban. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día muriese uno. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extremunción, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo cierto no era postrero de la oración y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor que no le salvara su alma, como se suele decir, sino que le llevase a este mundo. Lázaro aprendió que con ese amo, la única manera de sobrevivir, chicos, es que hubieron velorios. Y entonces, ¿qué hace Lázaro? Dice, yo nunca fui religioso ni nada, pero en ese tiempo me volví bien religioso. Oraba y oraba, y mientras que la gente oraba para que se curara la persona y no se muriera, dice, yo oraba para que se muriera. Porque si se moría, iba a haber comida, iba a haber opciones. Mira, bien dormida que está. Hola, Luzán, buenas tardes. Muy bien. Dice aquí, chicos, que el pobre de Lazarillo, cuando daban la extremunción, que es la última oración, ¿sí? Tiene el sacerdote ya cuando va a morir alguien, decía, oremos para que haya un milagro. Y Lazarillo decía, no, que no haya un milagro, que se muera, por favor. ¿No? Y cuando alguno de estos escapaba de la muerte, Dios me lo perdone, que 1000 veces maldecía al diablo, y es que se moría otras tantas bendiciones llevadas de mis dichas. Porque en todo el tiempo que ahí estuve, que serían unos 6 meses, solo 20 personas fallecieron. Y estas bien creo que las maté yo. O mejor decir, murieron por mis ruegos, porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Mas a los que padecía no hallaba remedio, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto por estar bien acostumbrado a la hartura, al sentir la cotidiana hambre, mal lo sentía. De manera que nada había alivio, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros, deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Aquí nos describe, chicos, que Lazarillo tiene culpabilidad. Se culpa por las muertes que estuvo con el sacerdote porque cree que por sus oraciones Dios se apiadó de él y para que pudiera comer, mataba a las personas, ¿no? Pero en esos 6 meses que estuvo con el sacerdote,
Solo 20 personas murieron. Para mí son muchas, ¿no? De un pueblo. Pero aquí dice él, solo 20. El caso es que este niño cada vez está más débil, ¿sí? Porque tiene hambre. Pensé muchas veces en irme de aquel mezquino amo. De nuevo, ¿cómo le llama? Mezquino. Mas por dos cosas no lo dejaba. La primera, porque no se atrevía en mis piernas por temer la flaqueza que de pura hambre me venía. Y la otra, porque consideraba y decía, no, yo he tenido dos amos. El primero me traía muerto de hambre y al dejarlo topé con este otro que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de esto desisto y doy en otro más bajo, ¿qué sería sino la muerte? Entonces Lazarillo quiere dejar al sacerdote, pero no lo deja por dos razones. La primera, porque no tiene fuerzas ni para levantarse y caminar, irse corriendo como las tenía con el ciego. La segunda, porque él dice, si el primero fue malo, el segundo peor, el tercero sí me mata. Entonces dice él, prefiero aguantar esto que ya conozco que me vaya a pasar otra. Con esto no me osaba menear porque sabía que todos los que encontrara serían más ruines. Y si empeorara a otro punto, no sonara Lázaro ni se oyera en el mundo, pues moriría. Vean cómo la muerte se está repitiendo constantemente. Estando en tal aflicción que el Señor libre de ella todo fiel cristiano y sin saber qué hacer, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuitado ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegó a mi puerta un cerrajero en el cual yo entré, que fue un ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel disfraz. Muy bien. Un día el sacerdote se va a hacer algo que tenía que hacer. Está Lazarillo allí, todo débil, haciendo qué hacer. Y se acerca un cerrajero, alguien que trae llaves, ¿verdad? Y dice, oye, ¿no tienes un trabajo para mí? Y Lazarillo así como es. Pero dice Lazarillo, tal vez un enviado de Dios, un ángel, lo compara con un ángel. ¿Por qué? Vamos a mirar qué pasa. Preguntó si tenía algo que arreglar. En mí tendrías mucho que hacer y no habría poco si no pudiera arreglarla, dije en voz baja sin que él me oyera. Mas como no había tiempo para gastarlo, es decir, gracias, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije, tío, he perdido una llave en ese arcaz y temo que mi señor me azote. Por vuestra vida, veáis a ver si la traéis alguna que le vaya bien, que yo os lo pagaré. Comenzó el pobre Angélico Calderero, perdón, una y otra de una gran sarta que de ellas traía, y yo le ayudaba con mis flacas oraciones. De repente, en figura de panes, eh, como dice en la cara de Dios dentro del arcaz, y abierto le dije, no tengo dinero que darte por la llave, pero toma lo que hay adentro hay como pago. Lazarillo dice que está pensando, no, pues aquí yo me estoy muriendo de hambre, y de repente ¡ping! Se le prende el foco. Y le dice, ¿verdad? A este hombre, oye, ¿qué crees? Yo perdí la llave del arcaz de mi alma. Y si se entera, me va a matar a golpes. Puedes mirar entre todas tus llaves a ver si traes una que le quede. Y el señor empieza a probar las llaves y Lazarillo está orando. Ay, que ojalá, que ojalá, que ojalá. ¡Pum! Hay una llave. La abre el arcaz. ¡Oh! Lazarillo mira toda la comida que hay y dice que fue como mirar a Dios. Y le dice al, ¿verdad? Cerrajero, no tengo dinero para pagarte, pero toma lo que tú quieras de aquí, de esta arte, ¿no? Muy bien. Le dice, él tomó un bodijo de aquellos que el mejor le pareció y me dio la llave. Se fue muy contento, dejándome más hambre. Aquí, ¿verdad? El cerrajero agarra uno de los panes como pago, le da la llave a Lazarillo y se va. Y Lazarillo se queda con esa llave. Aquí acaba de tener acceso a Lazarillo. A la comida. Por fin va a poder comer. Muy bien. Mas no toqué nada por el momento porque no fuese la falta sentida. Y como me vi de tanto bien, señor, me pareció que el hambre se me calmaba. Vino el mísero de mi amo y a Dios gracias, no vio que le faltaba lo que aquel ángel se había llevado. Y otro día, al salir de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos los dientes un bodigo en los dos credos, me lo comí, sin dejar el arca abierta, y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome que con aquel remediar de ahí en adelante la triste vida.
Chicos, él cierra el arcaz y dice, no, no voy a comerme nada porque va a venir y los va a contar. Te das cuenta que viene el sacerdote, abre el arcaz, no mira nada raro, y la Sari dice, no se dio cuenta, o sea que ya puedo comer. Al siguiente día, cuando se va el sacerdote, él abre el arcaz y agarra un panecito, lo parte en dos, se lo come todo. Y fue suficiente para que se sintiera alegre y empezó a limpiar toda la casa porque ya tenía energía, porque ya había comido algo. Muy bien. Dice, y fue que veo a deshonra al que me mataba de hambre sobre nuestra arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía, San Juan que no encuentre la falta. Después de que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y dedos contando, dijo, si yo tuviera un buen recado en esta arca, yo dijera que me han tomado de ella panes. Pero de hoy en adelante, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener cuenta de ellos. 9 quedan y un pedazo. Y nos vamos a quedar, chicos, el día de hoy. ¿Ok? Van a tener 5 minutos para trabajar en sus preguntas del margen, ¿ok? 5 minutitos más. Del primer, sí. Todo el primer tratado de